El maestro de las improvisaciones. Así me llamaba. La frase aún resuena en mi cabeza, rebotando en los recuerdos de toda una vida de trabajo duro, sudor y sacrificio. Aquí, en esta lujosa terraza, rodeada de una opulencia desconocida para mí, ese apodo no sonaba a broma cariñosa, sino a la más cruel de las sentencias. Sentí el peso de sus miradas, la risa forzada de mi propia hija, y comprendí que para ellos yo no era el pilar que los sostenía, sino una reliquia vergonzosa, una anécdota divertida para entretener a desconocidos. El sol de San Miguel de Allende parecía burlarse de mí, iluminando mi humillación pública con un brillo implacable, haciéndome sentir completamente fuera de lugar e invisible. Me llamo Ramiro. Tengo 72 años, y nunca imaginé que el eco de mi martillo, las horas dedicadas a tallar madera y construir un futuro para mi familia, serían silenciadas por risas condescendientes. Esta mañana, solo era un padre y abuelo en un viaje de fin de semana, intentando encontrar mi lugar en un mundo que ya no reconozco como propio. Ahora sentado en esta silla incómodamente moderna, soy el maestro de las improvisaciones, un título que mi yerno, Fernando, me otorgó con una amplia sonrisa, mientras mi hija, Sofía, confirmaba la broma con una palmadita en el hombro, como si fuera un niño que se hubiera portado mal. La mesa está repleta de platos que no recuerdo y copas de un vino blanco que cuesta más de lo que gané en toda una semana de trabajo. Mis nietos, adolescentes absortos en sus teléfonos, toman fotos de la comida, de la vista, de sí mismos, pero sus ojos nunca se cruzan con los míos. Documentan una felicidad que parece existir solo en la pantalla, una alegría performativa para un público invisible. Los observo en silencio, una pieza de museo polvorienta que la familia lleva consigo por obligación, un espectador mudo de la vida que ayudé a construir con mis propias manos, una base cuya existencia ahora parecen avergonzados de admitir. Mis manos, gruesas y marcadas por décadas de artesanía, descansan sobre el impecable mantel de lino, en marcado contraste con la delicadeza de la tela. Cada callo, cada cicatriz, cuenta una historia, la del primer armario que construí, la de la viga que casi me aplasta, la de la cuna que le hice a Sofía cuando nació. Son las manos de un carpintero, herramientas que transformaron la madera sin tratar en hogares, muebles y seguridad. Aquí, en este ambiente de lujo refinado, parecen toscas, fuera de lugar. Siento el impulso instintivo de esconderlas debajo de la mesa, lejos de las miradas que parecen juzgar cada detalle de mi sencilla apariencia. La sencilla camisa de algodón que llevo puesta fue planchada con esmero esta mañana. Es mi mejor conjunto, pero al lado de las marcas de Sofía y Fernando, parece un uniforme de otra época. Representan un mundo nuevo, uno que mide el valor de un hombre por el reloj que lleva en la muñeca y el coche que tiene en el garaje, no por la fuerza de su carácter ni la honestidad de su trabajo. Me siento como un fantasma del pasado, un recuerdo viviente de los humildes orígenes que mi hija se esfuerza tanto por olvidar, sobre todo delante de los amigos adinerados a los que esperan impresionar en este hotel impecablemente amueblado. La tensión entre nosotros es palpable, silenciosa, pero tan presente como el sol que calienta la terraza de piedra. Es una tensión construida durante años de distancia, de valores que se han vuelto irreconciliables. Sofía me ama, lo sé, pero su amor está enterrado bajo capas de inseguridad social. Teme que mi sencillez, mi falta de sofisticación, la exponga, que revele al mundo que no nació en la cuna de oro que su esposo se esfuerza tanto por mantener. Y este miedo, esta vergüenza velada, es la herida que más duele, pues refleja exactamente cómo me hace sentir, inferior, inadecuada. Recuerdo con dolorosa claridad el pequeño terreno en Guanajuato, la única herencia que me dejaron mis padres. Era un terreno modesto, pero era mío, un símbolo de arraigo y pertenencia. Cuando Sofía decidió estudiar arquitectura en una universidad privada de la capital, no lo dudé. Vendí ese terreno sin pensarlo 2 veces, convirtiendo mi pasado en su futuro, creyendo que le estaba dando las herramientas para construir un mundo mejor. Mirándola ahora,
riéndose del chiste de Fernando, me pregunto si siquiera recuerda el olor de esa tierra, el sacrificio que representó para mí, ese gesto que para mí fue un acto de amor incondicional. Hoy parece olvidado, o quizás convenientemente ignorado. El dinero de la venta de ese terreno pagó sus primeros años de universidad, la base sobre la que ella y Fernando construyeron esta vida de apariencias. Pero la conciencia de ese sacrificio parece haberse perdido entre las compras compulsivas en tiendas de diseñadores y las vacaciones en hoteles de 5 estrellas. Es como si el origen del dinero que lo inició todo fuera una incómoda nota a pie de página en la biografía que escribieron para sí mismos, una historia de la que fui borrada poco a poco, capítulo a capítulo. En mi bolsillo, mis dedos encuentran la familiar silueta de un pequeño y desgastado llavero de cuero. Ha sido mi silencioso compañero durante más de 50 años, un amuleto que llevo a donde quiera que voy. Dentro, se esconde una única llave de latón, pesada y de diseño antiguo. No abre la puerta de mi casa ni la de ningún lugar que mi familia conozca. Es un secreto que guardo, un fragmento de un pasado que desconocen o más probablemente han olvidado por completo. El peso de la llave en mi mano es un reconfortante contrapunto a la levedad de las crueles palabras que aún flotan en el aire. Esta llave, esta pieza de metal envejecido, es la llave maestra original de este mismo hotel. La recibí del dueño original, un hombre que respetaba el trabajo y la dedicación. Cuando era apenas un joven aprendiz de carpintero, participé en la construcción de este lugar. Mis manos ayudaron a levantar estas paredes, colocar estos pisos y tallar los detalles que ahora son fotografiados sin cesar. Este hotel no es solo un escenario para la ostentación de mi familia, es, de una manera muy íntima, parte de mi propia historia, un testimonio silencioso de mi valía y mi oficio. Mi fuerza nunca ha residido en el dinero, ni en el estatus social que ellos persiguen con tanta desesperación. Reside en mi memoria, en la claridad con la que recuerdo cada detalle de mi trayectoria. Reside en la profunda dignidad que me ha dado el trabajo honesto y en la silenciosa conciencia de mi propio valor, un valor que no depende de la aprobación de nadie. Mientras ellos se preocupan por las apariencias, yo me aferro a la esencia, a la verdad de quién soy, y es esta fuerza interior la que, en este momento de humillación, comienza a avivarse en mí, una brasa latente que su desprecio acaba de reavivar. El incidente que encendió esta llama ocurrió durante el almuerzo. Fernando, siempre, ansioso por impresionar, charlaba con un par de conocidos en la mesa de al lado. Para presumir, decidió contar una anécdota que, para él, era inofensiva y divertida. Empezó a describir cómo, la semana pasada, la cafetera de lujo del hotel, una complicada máquina italiana, había dejado de funcionar, y cómo yo, con mi mentalidad de la vieja escuela, había sugerido arreglarla con un simple trozo de alambre, una solución práctica que le pareció tan primitiva como graciosa. Fue entonces cuando usó la frase. Con voz potente y una sonrisa condescendiente, se giró hacia mí y dijo, «¿Verdad, Ramiro? Eres nuestro maestro de las gambirras». Toda la mesa rió. No fue una risa alegre, sino una risa burlona que me redujo a una caricatura. El apodo, pronunciado en ese contexto, en ese tono, transformó toda mi vida laboral, de encontrar soluciones con creatividad y recursos limitados, en una improvisación burda y un hazmerreír. Cada risa era como un pequeño golpe que socavaba mi dignidad ante desconocidos. Lo peor fue ver a Sofía. Se rió con ellos. Quizás por nerviosismo, quizás por un deseo desesperado de encajar. Validó la humillación. Me dio una palmadita en el hombro, un gesto que debería haber sido cariñoso, pero que se sintió condescendiente, como si estuviera tratando con una niña testaruda. En ese momento, la brecha entre nosotras se volvió insalvable. No vio al padre que la crió, al hombre que vendió su herencia por ella. Solo vio una fuente de vergüenza, un problema que debía resolverse con sonrisas y palmaditas en la espalda para no arruinar la fiesta. Antes de continuar con el resto de esta historia, con un giro inesperado que ni siquiera yo preví, les pido un pequeño favor. Si esta historia les ha conmovido, por favor,
Denle a me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad y país la están viendo. Saber que hay alguien ahí afuera escuchando la voz de un viejo carpintero significa mucho para mí. Su apoyo es el combustible que mantiene viva la llama de mi esperanza y me da la fuerza para seguir adelante y compartir lo que sucedió después. El resto del almuerzo transcurrió en un borrón. La comida perdió su sabor. Las conversaciones se convirtieron en un murmullo indistinto. Me refugié en mi propio mundo, un refugio silencioso donde sus risas no me alcanzaban. Asentía y sonreía en los momentos oportunos, interpretando el papel que me habían asignado, el del anciano amable y ligeramente senil. Pero en mi interior, una decisión comenzaba a tomar forma. Una fría calma se instaló en mi pecho, la calma antes de la tormenta. No sabía exactamente qué haría, pero sabía, con absoluta certeza, que no dejaría que ese momento definiera el final de mi historia. La tarde se alargó, una sucesión de momentos vacíos y conversaciones superficiales. Fuimos a la piscina, donde Fernando habló de inversiones y Sofía de decoración con la esposa de su conocido. Me senté en una tumbona fingiendo leer el periódico, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Estaban en el taller de mi juventud, en el olor a serrín y barniz, en el agradable sonido de una junta de madera perfectamente encajada. Recordé el orgullo que sentía al final de cada día, un sentimiento que parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Esa noche, la familia decidió ir al bar del hotel, un lugar elegante con música suave y cócteles coloridos. Era otra oportunidad para socializar, para consolidar su lugar en este círculo de apariencias. Los acompañé, pero me sentí aún más fuera de lugar. La oscuridad del bar, acentuada por luces tenues, parecía amplificar mi invisibilidad. Estaban inmersos en sus conversaciones, en sus brindis, y mi ausencia en la mesa apenas se notaría. Fue en ese momento que la idea, una vez semilla, finalmente germinó. Era hora de actuar. Con la excusa de que estaba cansada y de ir a mi habitación, me levanté de la mesa. Nadie protestó. Sofía simplemente me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo que descansara. El gesto, tan automático y sin ninguna preocupación, fue la confirmación definitiva que necesitaba. Ya no podían verme. Era libre de moverme por el hotel como un fantasma, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Salí del bar, no hacia el ascensor que me llevaría a mi modesta habitación, sino hacia otra parte del hotel. Al pasar por el pasillo de servicio, noté movimiento. Era el encargado de noche, un hombre de mi edad, quizá un poco más joven, forcejeando con una vieja puerta de madera maciza que se había atascado. La empujaba y tiraba con frustración, con la frente cubierta de sudor bajo la tenue luz del pasillo. Reconocí la puerta al instante. La había instalado hacía más de 50 años. La madera, la talla, la cerradura de hierro fundido. Fue como reencontrarme con un viejo amigo. La escena despertó algo en mí, el instinto artesano que nunca muere. Me acerqué en silencio. El gerente, al verme, pareció un poco avergonzado. «Buenas noches, señor. Solo hay un pequeño problema con esta puerta tan tosca», dijo sin aliento. No respondí con palabras. Simplemente me incliné hacia adelante y observé la cerradura, la alineación de la puerta con el marco. Toqué la madera, sintiendo su textura, su memoria. Vi el problema al instante. Una ligera desalineación en el pasador de la bisagra, algo que solo un ojo experto notaría. Con un movimiento preciso, usando solo la presión de mis manos en el lugar correcto, ajusté el peso de la puerta. Se movió con suavidad, sin un solo crujido. El gerente me miró, primero con sorpresa, luego con creciente asombro. Entrecerró los ojos como si intentara recordarme. «Lo conozco, señor», murmuró, más para sí mismo que para mí. Me pidió que esperara un momento y corrió a su pequeña oficina, regresando con una vieja fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. Era una foto del equipo original de construcción del hotel, y allí estaba yo, un joven delgado con una sonrisa orgullosa, sosteniendo un serrucho. «¿Eres tú, Ramiro, el carpintero?», dijo el gerente.
con una sonrisa de genuino reconocimiento y respeto en su rostro. En aquel entonces solo era un chico de limpieza, pero te recuerdo. Recuerdo tu trabajo. El dueño original decía que no trabajabas con madera, sino que le hablabas. Escuchar esas palabras, ser visto y reconocido por quien realmente era, fue como un bálsamo para mi herida. En ese momento, el apodo de «maestro de las improvisaciones» fue reemplazado por la verdad. Yo era Ramiro, el artesano. Una oleada de determinación me invadió. Agradecí al gerente con un gesto de la cabeza y seguí mi camino. Mi postura había cambiado. Ya no caminaba como un anciano encorvado, disculpándose por ocupar espacio. Enderecé los hombros, mis pasos firmes, decididos. Ya no vagaba sin rumbo. Tenía una misión. Iba a recuperar una parte de mi historia que había quedado sepultada bajo el peso de la ingratitud y la vergüenza de mi propia familia. El fantasma estaba a punto de demostrar que aún tenía sustancia. Dejé atrás la zona común del hotel y caminé con calma hacia el ala más exclusiva, el tranquilo pasillo alfombrado que conducía a las suites de lujo. Las puertas eran más anchas, la iluminación más tenue. Cada detalle irradiaba una discreta riqueza. Era una zona que conocía bien, pues había supervisado personalmente los toques finales de cada una de esas habitaciones, pero mi destino era el mismo, la culminación de mi trabajo en este lugar, la obra maestra que me llevó meses de dedicación y que nunca imaginé volver a ver dentro. Me detuve frente a la última puerta del pasillo, una puerta doble de madera oscura con una placa dorada que decía «Suite Presidencial». El aire allí se sentía diferente, más enrarecido. Para mi familia, esta puerta representaba la cima del estatus, un sueño inalcanzable de riqueza y poder. Para mí, representaba algo mucho más profundo, la cima de mi arte, la manifestación física de mi talento y pasión. Era la prueba concreta de mi valía, un valor que no se medía en dinero, sino en habilidad, en tiempo, en alma. Con el corazón latiéndome un poco más rápido, pero con las manos firmes, saqué mi viejo llavero de cuero del bolsillo. El tacto del cuero desgastado contra mi piel me resultaba familiar y reconfortante. Saqué la pesada llave de latón. Su brillo opaco reflejaba la tenue luz del pasillo. La sentía viva en mi mano. Un vínculo directo con el joven que una vez fui, lleno de sueños, y con la fuerza de un toro en mis brazos. Sostenía la llave, no como un trozo de metal, sino como un cetro, el símbolo de un reino olvidado que estaba a punto de recuperar. Respiré hondo. El sonido de mi propia respiración llenó el silencio del pasillo, el sonido distante de la música del bar, de la vida de mi familia continuando sin mí, parecía pertenecer a otro universo. Aquí, en ese momento, solo estábamos yo, la puerta y la llave. Era un momento de ajuste de cuentas, no con ellos, sino conmigo mismo. Era hora de honrar al joven carpintero que lo dio todo, cuyo trabajo merecía más que ser convertido en una broma de mal gusto para entretener a desconocidos en una tarde soleada. Levanté la llave, y el frío metal rozó la cerradura. El encaje fue perfecto, un clic suave y satisfactorio, como dos piezas de un rompecabezas que se unen tras 50 años de separación. El sonido resonó en el silencioso pasillo, un sonido de promesa y desafío. No estaba derribando una puerta, estaba ejerciendo mi derecho, un derecho que me otorgaba el respeto y el reconocimiento de mi trabajo. Estaba abriendo una puerta a mi pasado, a mi dignidad, a una noche en la que el maestro de las improvisaciones finalmente descansaría en su propia obra maestra. Giré la llave. El mecanismo interno, también una obra de arte de su época, respondió con silenciosa precisión. La cerradura se desbloqueó. Empujé la puerta, abriéndola a la oscuridad y el silencio de la suite más magnífica del hotel. El aire interior era fresco y olía a madera pulida y flores frescas. Di el primer paso hacia adentro, cruzando el umbral no como un intruso, sino como un creador que regresa a su creación. La puerta se cerró tras mí con un suave clic, aislándome del mundo exterior y dejándome solo con mis fantasmas y mi manada. Dentro, en la penumbra, no necesitaba luz que me guiara. Mis pies conocían el camino,
Mis manos sabían dónde encontrar cada interruptor, cada superficie. Tocaba los paneles de madera tallada que cubrían las paredes. Mis dedos trazaban los patrones que yo misma había diseñado y tallado. Cada curva, cada hoja, cada flor de madera era una palabra en una historia que solo yo podía leer. Esta suite no era solo una habitación de hotel, era un diario escrito en madera, y cada página contenía un fragmento de mi vida, mi juventud, mi alma. Me senté en un sillón de terciopelo suave. La tela acariciaba delicadamente mi espalda cansada. El silencio era absoluto, una bendición después del constante bullicio de la vida familiar. Miré por el enorme ventanal de piso a techo y vi las luces de San Miguel de Allende brillando en la noche. Eran las mismas estrellas, la misma luna que iluminaba al joven carpintero que, encaramado en un andamio, soñaba con el futuro mientras martillaba clavos y lijaba superficies. En ese momento no era una carga, no era un chiste. Estaba en casa. Aquí, el tiempo parece obedecer a leyes diferentes. Cada minuto que pasa en esta suite es un bálsamo, un redescubrimiento de mí misma. Me levanto del sillón y camino descalza por la gruesa alfombra, la lana suave bajo mis pies. La luz de la luna se cuela por la ventana, bañando la habitación con un resplandor plateado y revelando los detalles de mi obra. Paso los dedos por el cabecero, una pieza única de caoba que me llevó semanas tallar. Recuerdo la sensación de la madera bajo mis herramientas, la concentración necesaria para perfeccionar cada detalle. Aquí, en este santuario de silencio, no soy una improvisadora, soy una creadora, una artista. Afuera, en el bar, la ausencia de mi cuerpo aún no se ha notado, pero la ausencia de mi sumisión ya empieza a causar sensación. Sofía, en medio de una animada conversación, siente una cierta inquietud, una pieza faltante en el rompecabezas de su noche perfecta. Mira la silla vacía donde yo estaba, esperando verme regresar del baño, pero pasan los minutos, y la silla sigue vacía. La irritación inicial, un ¿dónde se ha metido papá?, empieza a transformarse en una preocupación con tintes de impaciencia. Para ella, mi ausencia no es un verdadero motivo de alarma, sino una violación del protocolo, una incomodidad que amenaza la imagen de familia feliz que intenta proyectar. Fernando, en cambio, solo siente fastidio. Cada acción mía que se desvía del guión que ha escrito para este fin de semana es una afrenta personal. Ve mi ausencia como una muestra más de mi incapacidad para comportarme, para seguir las simples reglas de su sofisticado mundo. Seguro que se perdió camino a su habitación, le dice a Sofía con el desprecio evidente en la voz. Déjalo en paz, ya aparecerá. No nos arruine la noche por su culpa. Pero la semilla de la inquietud ya está plantada, y su velada, lo admita o no, ya está irremediablemente manchada por mi pequeña y silenciosa rebelión. Es mi nieto, el más pequeño, absorto en su mundo digital, quien, sin querer, se convierte en el detonante de la tormenta. Sofía, cada vez más ansiosa, le pide que llame a mi celular, un dispositivo moderno que me regalaron y que apenas sé usar. La llamada salta al buzón de voz. Es entonces cuando el niño recuerda una función, una aplicación que él mismo instaló. Puedo rastrear el teléfono, mamá, dice con la naturalidad de quien respira tecnología. La aplicación Buscar mi dispositivo nos mostrará exactamente dónde está. La sugerencia es recibida con alivio, una solución moderna a un problema de siempre. Los dedos del niño recorren la pantalla. Aparece un mapa del hotel, con un pequeño punto azul parpadeando. Por un instante, todos se asoman a mirar, esperando que el punto esté sobre el ala de habitaciones comunes. Pero el punto parpadea con insistencia en otro lugar, en una zona claramente marcada del mapa. El nieto frunce el ceño, confundido. Esto no puede ser, murmura. Fernando se acerca con impaciencia. ¿Dónde está?, pregunta. El niño levanta la vista de la pantalla, con la incredulidad reflejada en el rostro. Dice que está en la suite presidencial. El silencio que sigue es denso, lleno de incredulidad y una furia que empieza a hervir. Suite presidencial. La idea es tan absurda,
tan alejada de su realidad que por un instante nadie reacciona. Entonces, sus mentes empiezan a trabajar, llenando el vacío con las peores suposiciones posibles. Allanamiento, robo, senilidad, vergüenza. Fernando es el primero en estallar. Ese viejo, ¿qué se cree que está haciendo? Nos va a echar de este hotel. No hay ninguna preocupación por mi bienestar. Hay pánico total por las consecuencias para su reputación y estatus. Sofía palidece. La humillación que tanto temía ahora parece inevitable. La imagen de su padre siendo sacado a rastras de la suite más cara del hotel por la seguridad cruza por su mente como una pesadilla. Tenemos que ir allí, ahora, dice, con la voz temblorosa de ira y pánico. Se levantan bruscamente, dejando sus bebidas medio vacías, mientras la escena de sofisticación se desmorona en un afán desesperado por contener el daño. No van allí a rescatarme ni a comprender. Van a contenerme, a silenciarme, a borrar el error que represento antes de que manche su imagen para siempre. El paseo por el pasillo es un cortejo fúnebre por su paciencia. Cada paso refleja su rabia contenida. Fernando va adelante, con el rostro enmascarado por la furia contenida, ensayando ya lo que le dirá a la gerencia. Sofía lo sigue de cerca, retorciéndose las manos, con el rostro enrojecido por la vergüenza. ¿Cómo pudo hacernos esto, Fernando? ¿Cómo? Susurra, buscando la aprobación de su esposo para su indignación. No se preguntan por qué, simplemente lamentan el hecho. En su mente, mi acción no puede tener motivo, solo un defecto en mi carácter o en mi mente que ahora amenaza su mundo perfecto. Llegan a la puerta doble de madera oscura. El letrero dorado de suite presidencial parece burlarse de ellos. Fernando no lo duda. Golpea con fuerza, sus nudillos crujiendo contra la madera maciza. «Padre, abre la puerta. Sé que estás ahí». Su voz es una orden, no una petición. Es la voz de un jefe a un subordinado insubordinado. El silencio es la única respuesta. Vuelve a golpear, esta vez más fuerte. «Ramiro, abre esta puerta ahora mismo o llamaré a seguridad». La amenaza flota en el silencioso pasillo, una promesa de una humillación aún mayor. Dentro, lo oigo todo, los golpes, los gritos. Pero el sonido parece lejano, filtrado por la madera gruesa y la paz que he encontrado aquí. No tengo miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no siento la necesidad de complacer, de disculparme, de encogerme. Permanezco sentado en el sillón, observando las luces de la ciudad. Su furia es su problema, no el mío. Esta noche, en esta habitación, soy el soberano, y tendrán que esperar. Los dejo golpear, los dejo gritar, dejo que su impaciencia se consuma, que su arrogancia choque con el muro infranqueable de mi calma. Es un pequeño acto de poder, pero para mí es inmenso. Finalmente, tras lo que parece una eternidad, me levanto, camino despacio hacia la puerta, por obediencia, sino por determinación. He decidido que la conversación debe darse, pero en mis términos, en mi territorio. Al girar el pomo y abrir la puerta, no lo hago como culpable, sino como anfitrión. La escena que los recibe no es la que esperaban. No hay ningún anciano senil y confundido. Solo estoy yo, de pie, sereno y erguido, con la dignidad que intentaron robarme. La sorpresa en sus rostros es mi primera pequeña victoria. Entran, invadiendo mi santuario. Fernando irrumpe, recorriendo la habitación con la mirada, buscando cualquier daño, cualquier cosa que pueda usar en mi contra. Sofía duda en la puerta, con el conflicto reflejado en su rostro. Me ve, allí de pie, y por un instante, la ira da paso a una auténtica confusión, pero la influencia de Fernando es más fuerte. Empieza el interrogatorio, en voz baja y siseando de furia. ¿Qué significa esto? Explícate. ¿Tienes idea del lío en el que nos has metido? Esto es allanamiento. Podrían demandarnos. No respondo. Regreso a mi silla y me siento cruzando las piernas. Mi silencio lo enfurece aún más. Es una negativa a participar en su drama, a aceptar el papel de defensora que me ha asignado. ¿No vas a decir nada? ¿Te vas a quedar ahí sentada como si fueras la dueña? Espeta.
La ironía de su pregunta es tan densa que casi sonrío. En cierto modo, este lugar me pertenece. Mi alma está impregnada en cada junta, en cada panel de madera. Esta habitación me pertenece de una manera que su dinero jamás podría comprar. Sofía se acerca con una mezcla de súplica y reprimenda. Papá, por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? La gente de allá abajo, nuestros amigos, pensarán... No puede terminar la frase. ¿Qué pensarán? ¿Que su padre es un ladrón? ¿Un loco? La verdad es que no piensan en mí para nada, y eso es lo que no soporta. Mi gesto la obliga a verme, a reconocerme, y la vergüenza que siente es prueba de su propio abandono. Te lo damos todo, papá. Continúa, con lágrimas en los ojos. Lágrimas no, de tristeza, sino de frustración. Pagamos este viaje, te dimos un lugar donde vivir, te cuidamos, y así nos lo agradeces, humillándonos públicamente. La palabra humillación sale de su boca con un veneno que me golpea fuerte. Habla de su propia humillación, ciega a la que yo sufrí horas antes, una herida infligida por ella y su esposo. La desconexión entre nuestras realidades es abismal. Recuerdo un día, hace muchos años, cuando Sofía era pequeña, una tormenta nos había arrancado parte del techo. El agua entraba a raudales en la sala. Estaba aterrorizada. Me subí al techo bajo la lluvia torrencial con un martillo y clavos y reparé el agujero. Cuando bajé, empapada y temblando, me abrazó y me dijo, «Eres mi héroe, papi. Lo arreglas todo. ¿Dónde está esa niña ahora? ¿Dónde quedó su admiración? La ha reemplazado esta mujer que me mira con una mezcla de lástima y desprecio, que ve mi habilidad no como una fortaleza, sino como un vergonzoso truco». Las acusaciones continúan. Fernando está al teléfono, hablando en voz baja pero urgente. Probablemente esté cancelando alguna cita, explicando la situación con una versión que me presenta como un anciano con problemas. Hace gestos, me señala, construye el caso en mi contra. No intenta resolver un problema familiar. Está gestionando una crisis de relaciones públicas. Soy un activo tóxico que necesita ser neutralizado para que la marca de familia perfecta que ha construido permanezca intacta. El amor y el respeto no entran en la ecuación. Es un cálculo frío de costo-beneficio. Me acusan de intentar robar. La palabra flota en el aire lujoso de la suite. Robar. Yo, que construí este lugar. Yo, que nunca he tomado un centavo que no fuera mío. La acusación es tan absurda, tan alejada de la verdad de quién soy, que pierde todo su poder. No me siento ofendido. Siento una profunda tristeza por ellos, por su incapacidad de ver más allá del barniz del dinero, por su pobreza de espíritu entre tanta riqueza material. Me miran y ven a un ladrón. Yo los miro y veo prisioneros. Está senil, eso es todo, declara Fernando colgando el teléfono. Necesitas ayuda. Quizás sea hora de que consideremos una institución, un lugar donde puedan cuidarte como es debido. La amenaza es clara. Si no me porto bien, si no sigo las reglas, me descartarán, me colocarán en un lugar donde ya no pueda avergonzarlos. Es su jaque mate, la carta final para obligarme a la sumisión. Espera que el miedo me venza, que la perspectiva de estar encerrada en un manicomio me haga ceder, pero el miedo no llega. En su lugar, una claridad gélida me invade. Veo su juego, la manipulación, el desprecio velado por la preocupación. No les preocupa yo, les preocupa la carga que represento. Y en esta suite, rodeada del fruto de mi propio trabajo, encuentro una fuerza que no sabía que aún poseía. La fuerza para decir que no, la fuerza para trazar una línea en la arena y defender mi dignidad, incluso si eso significa perder todo lo que queda de mí. Familia, no me voy a ninguna parte, digo con una voz sorprendentemente firme en el silencio que sigue. Son las primeras palabras que pronuncio desde que llegaron, y llevan el peso de una decisión irrevocable. No me voy de esta habitación. La declaración es simple, directa, y les da un golpe en la cara. No esperaban resistencia. Esperaban lágrimas, disculpas, sumisión. Mi negativa a seguir el guión los deja momentáneamente sin palabras. Fernando se recupera primero. Una sonrisa cínica se dibuja en su rostro. No tienes opción, dice, volviendo a coger el teléfono.
Como no cooperas, lo resolveremos de otra manera. Marca un número. Recepción. Soy Fernando Rojas, de la habitación 712. Sí, estoy en la suite presidencial. Tenemos un problema. Hay alguien aquí que se niega a irse. Un intruso. Necesito que envíes a seguridad inmediatamente para que lo expulsen. La palabra intruso es el golpe de gracia. Ya no me llama padre, ni Ramiro. Solo soy un intruso al que hay que expulsar. Sofía suelta un sollozo. Fernando, no, protesta. Pero su voz es débil, sin convicción. Es una espectadora pasiva ante la ejecución de mi dignidad. Su protesta es solo por su propia conciencia, para que algún día pueda decir que intentó impedirlo. Pero no hace nada. No se interpone entre su esposo y yo. No defiende a su padre. Solo observa, con lágrimas corriendo por su rostro, prisionera de su propia debilidad y del miedo a perder el mundo de lujo que Fernando le proporcionó. El hecho está hecho. Se ha cruzado la línea. Al llamar a seguridad, Fernando ha convertido una disputa familiar en un asunto oficial, un problema de seguridad del hotel. Me ha despojado de cualquier vínculo familiar y me ha reducido a un problema que deben resolver desconocidos uniformados. Está dispuesto a ver cómo me sacan de aquí a rastras, humillado delante de todos, para reafirmar su poder y control. La brutalidad de su acto es impactante, pero también, de una manera extraña, liberadora. Me ha mostrado exactamente quién es. Ahora, esperamos. El silencio en la suite es denso, casi sofocante. Cada segundo se alarga, cargado de tensión. Oigo el sonido lejano del ascensor, los pasos apresurados en el pasillo. Vienen. Seguridad. Y con ellos, la gerencia del hotel. Fernando está de pie, con los brazos cruzados, el rostro impasible, como si acabara de ganar una batalla. Sofía está acurrucada en una silla, sollozando suavemente, y yo permanezco sentada en mi sillón, con el corazón en calma, la mirada fija en la puerta. Recuerdo el consejo de mi padre, un hombre tan sencillo como yo. Solía decir, Ramiro, un hombre de verdad no es el que nunca cae, sino el que, cuando cae, se levanta con la misma dignidad con la que caminó. Me siento caído, empujado al suelo por mi propia familia, pero no pudieron arrebatarme mi dignidad, y mientras la puerta se prepara para abrirse de nuevo, me preparo para levantarme, no con ira, sino con la verdad como mi único escudo. El pomo de la puerta gira. La gerencia del hotel está aquí. Veo el rostro preocupado del gerente general, un hombre joven y bien arreglado, flanqueado por dos guardias de seguridad de aspecto serio. Sus ojos me observan, al anciano sentado tranquilamente en un sillón caro, donde claramente no debería estar. Fernando toma el control de la narración de inmediato, señalándome con la voz llena de indignación. Ese hombre entró en la habitación, se niega a irse. Exijo que lo echen de inmediato. Este es el momento de máxima vulnerabilidad. Soy un carpintero jubilado enfrentado a un ejecutivo adinerado, la gerencia de un hotel de lujo y dos guardias de seguridad. Tengo todas las de perder. Sofía no me defenderá. Fernando es mi acusador. Para todos en esta sala, el problema soy yo, la palabra de un rico contra la de un anciano silencioso. Sé cómo funciona el mundo. Sé quién suele ganar en estas situaciones. La humillación que Fernando ha planeado parece estar a punto de hacerse realidad. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Detrás del gerente general, una figura familiar aparece en la puerta. Es el gerente de noche, el hombre al que ayudé con la puerta atascada, el que me reconoció de la foto antigua. Observa la escena, a Fernando acusándome, a mí sentado en silencio. Sus ojos se encuentran con los míos, y no veo juicio, sino comprensión. Da un paso al frente, abriendo la boca para hablar, su voz a punto de cortar la tensión como un cuchillo. Lo que diga podría cambiarlo todo. El segundo acto de mi vida, o quizás esta noche, termina aquí, en este precipicio. De un lado, la acusación de allanamiento, la amenaza de expulsión forzosa, la humillación total y absoluta a manos de mi familia. Del otro, la voz de un extraño que me recuerda, la posibilidad de que la verdad salga a la luz. La habitación contiene la respiración. Fernando me mira triunfante.
Cree haber ganado, pero no conoce la llave, no conoce la foto, no sabe que las paredes de esta habitación tienen un recuerdo mucho más antiguo que el suyo. El aire en la sala crepita de tensión, un vacío esperando ser llenado. Fernando tiene una sonrisa victoriosa en los labios, creyendo que el juego ha terminado. Pero entonces, la voz del encargado de noche, tranquila y respetuosa, rompe el silencio. Señor encargado, comienza dirigiéndose a su superior pero mirándome. Creo que hay un grave malentendido. Todas las cabezas se vuelven hacia él. Fernando frunce el ceño, irritado por la interrupción. La intervención de un simple empleado de noche no formaba parte de su plan. No comprende que este hombre no solo defiende a un huésped, defiende la historia misma de este lugar, una historia que precede al dinero y la arrogancia. Este hombre, continúa el encargado de noche, señalándome no con acusación sino con reverencia, no es un intruso, se llama Ramiro, y tiene más derecho a estar en esta suite que cualquiera de nosotros. El gerente general parece confundido, los guardias de seguridad intercambian miradas inseguras. Fernando suelta una risa burlona. ¿Verdad? ¿Qué derecho? Es solo mi suegro, un anciano que se perdió y está causando problemas. Pero el encargado de noche no se inmuta. Se acerca a la pared revestida de madera, la misma que había tocado horas antes, y pasa la mano por las tallas. Hace 52 años, cuando se construyó este hotel, no era una mezcolanza de hormigón y lujo. Era un proyecto de artesanos, de maestros en su oficio. El propietario original, el señor Vargas, seleccionó personalmente a cada persona. Quería que el hotel tuviera alma. La voz del gerente de noche es la de un narrador, y todos en la sala, incluso los guardias de seguridad, ahora escuchan atentamente. Está pintando una imagen de una época diferente, una época en la que el valor se medía en habilidad y dedicación, no en transacciones financieras. Y en esa imagen, yo era una figura central. Ramiro era el más joven de los maestros carpinteros, revela, y el título me suena a música. Y esta suite, la presidencial, era su obra maestra. Cada panel de madera, cada junta, cada detalle que los invitados admiran y fotografían, fue hecho por sus manos. Mira directamente a Sofía, quien se tapa la boca con la mano y abre los ojos de par en par por la sorpresa. ¿No comentaste tú misma antes la belleza de estas tallas? Bueno, estás viendo al artista, el hombre al que tú y tu esposo acaban de llamar invasor y ladrón. La verdad la golpea con la fuerza de un golpe físico. El silencio que sigue es más devastador que cualquier grito. La humillación que tanto temían se materializa, pero no de la forma que imaginaban. La vergüenza no es mía, es suya. Es una vergüenza pública, frente a desconocidos, que expone no mi supuesta senilidad, sino la profundidad de su ignorancia e ingratitud. Fernando se pone lívido. Su rostro, antes rojo de rabia, ahora pálido de conmoción. Su autoridad, cimentada sobre el dinero y el estatus, se derrumba en un instante. Ha sido desenmascarado, no por un rival comercial, sino por un viejo carpintero y la verdad. Y entonces, el golpe de gracia. El gerente de noche se vuelve hacia mí. ¿Y la llave, Ramiro? ¿Todavía la tienes? Asiento lentamente y saco el llavero de cuero de mi bolsillo. Coloco la llave antigua de latón en la palma de mi mano y se la muestro. Cuando el hotel abrió, explica el gerente a todos, el señor Vargas le dio a Ramiro una sola llave maestra, no como pago, sino como un obsequio, un regalo de respeto, diciendo que mientras el 1900 hotel siguiera en pie, él siempre tendría un lugar aquí, que este siempre sería, en parte, su hogar. La llave brilla en la tenue luz, un testimonio silencioso que destruye toda acusación, toda palabra cruel. No hubo allanamiento, no hubo robo. Simplemente hubo un hombre que exigía el respeto que le correspondía, ejerciendo un derecho que le fue concedido hace medio siglo. El gerente general me mira con una expresión de profundo respeto y vergüenza. Da un paso al frente, reemplazando su postura, formal por una genuina humildad. Señor Ramiro, le pido disculpas profundamente. No teníamos ni idea. Disculpe esta terrible confusión. Es entonces cuando Sofía finalmente se mueve. Se acerca a mí, con el rostro bañado en lágrimas.
Pero estas son diferentes. No son lágrimas de frustración, sino de un dolor profundo y real, el dolor del arrepentimiento. Me mira, mira mis manos, mira los paneles de la pared, y la verdad la destroza. Papá, susurra con la voz quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Su pregunta no es una acusación, sino un lamento. El lamento de un corazón que se da cuenta demasiado tarde del tesoro que trató como basura. La miro, no con rabia ni triunfo, sino con una tristeza ancestral, la tristeza de un padre que se ha convertido en un extraño para su propia hija. Respiro hondo, reuniendo fuerzas para decir las palabras que deben ser dichas, mi verdad final en esta noche de revelaciones. Mi voz sale serena, sin rastro, de acusación, solo el peso de toda una vida, porque quería que por una noche durmieras en una casa construida por el maestro de las improvisaciones. Uso el apodo que me dio Fernando, pero ahora suena diferente, no como una humillación, sino como un título de honor forjado en el desprecio. Quería recordarte, continúo, mi mirada va de Sofía a Fernando, quien se niega a mirarme, que antes de que publicaras fotos de este lujo, antes de que brindaras por tu éxito, alguien tuvo que ensuciarse, las manos construyéndolo. Alguien tuvo que sudar, sangrar, soñar con cada detalle. Hago una pausa dejando que el peso de las palabras se asiente en la habitación. Esta suite, hija, no se trata de tu dinero, no se trata de estatus ni apariencias, se trata de mi vida, y no podía dejar que lo convirtieras en una broma más. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Una última frase que concluye el juicio. No hay nada más que decir. El director general, comprendiendo la gravedad de la situación, actúa con impecable discreción. Hace una señal a los guardias de seguridad, quienes abandonan la sala en silencio. Luego se dirige a Fernando y Sofía. Creo que sería mejor que se fueran, caballeros, dice con voz educada pero firme. Por una vez, ellos no son los clientes importantes. Son la interrupción, el problema que hay que eliminar. El cambio de roles es total y brutal. Fernando, sin decir palabra, se da la vuelta y sale de la habitación, con el rostro convertido en una máscara, impenetrable. No se disculpa. Su arrogancia no se lo permite, pero su derrota es visible en sus hombros encorvados, en la prisa de su huida. Sofía se queda un momento, mirándome fijamente, con la boca abierta como si quisiera decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salen. ¿Qué se puede decir ante un abismo tan vasto? Simplemente niega con la cabeza en un gesto de dolor y sigue a su marido fuera de la habitación, dejándome atrás con mi victoria silenciosa y mi soledad. El gerente general se acerca. Señor Ramiro, en nombre del hotel insisto en que pase la noche aquí, como nuestro huésped de honor. Es lo menos que podemos hacer para compensar este lamentable incidente. Asiento, demasiado cansado para discutir. Me da las buenas noches y se va, cerrando la puerta suavemente tras él. Y de repente, vuelve el silencio. Pero ahora es un silencio diferente. Ya no es un refugio, sino un espacio de paz conquistada. La batalla ha terminado, y no he perdido. Solo, en la suite más lujosa del hotel, no me siento eufórico. Siento una profunda calma, una especie de agotamiento pacífico. Me acerco a la ventana y contemplo la ciudad dormida. La noche que comenzó con una humillación pública, termina con una confirmación privada de mi dignidad. No necesitaba gritar ni luchar. Simplemente necesitaba ser yo mismo y dejar que la verdad de mi trabajo hablara por mí. No me dieron respeto. Lo reclamé. Y esa es una lección que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. No duermo. En esa cama enorme y mullida. Paso la noche en el sillón de terciopelo, el lugar donde comenzó mi pequeña revolución. Los recuerdos van y vienen, no los dolorosos, sino los buenos. Recuerdo a mi difunta esposa, cómo siempre me apoyó, cómo sus manos eran las únicas que podían calmar la aspereza de las mías. Imagino lo que diría si estuviera aquí. Creo que sonreiría y diría, te tomaste tu tiempo, Ramiro, pero por fin recordaste quién eres. Y en la quietud de la noche, siento su presencia,
Aprobación silenciosa que vale más que cualquier disculpa. Al amanecer, la luz del sol se cuela por la ventana. La misma luz que ayer parecía burlarse de mí. Hoy se siente como una bendición, un nuevo comienzo. Me quedo de pie, sintiendo crujir mis huesos. No pertenezco aquí, en este lujo. Mi victoria no fue poseerlo, sino demostrar que lo creé. Mi lugar está en mi pequeña casa en Guanajuato, con mis herramientas, el olor a madera y mis recuerdos. Es hora de volver a casa, no a la casa que me dieron por obligación, sino a la mía. Dejo la suite impecable, tal como la encontré. Sobre una mesa pulida, coloco la pesada llave de latón. Ha cumplido su misión. Ya no la necesito como amuleto, porque la fuerza que representaba ahora está dentro de mí, redescubierta y sólida. Ahí está, brillando bajo el sol de la mañana, un tesoro por descubrir, un secreto ahora revelado. Es el final de un capítulo de mi vida y el comienzo de otro. Un capítulo que escribiré a mi manera, sin necesidad de la aprobación de nadie. Salgo del hotel por la puerta de servicio, la misma que arreglé la noche anterior. Nadie me ve salir. No quiero despedidas. No quiero las miradas incómodas de Sofía, ni la furia silenciosa de Fernando. La reconciliación, si alguna vez llega, tendrá que ser lograda por ellos, basada en un respeto recién adquirido, no en una obligación familiar. La distancia que impongo ahora es el primer paso necesario para hacer realidad esta remota posibilidad. Quizás algún día. Pero no. Esperaré. Camino hacia la estación de autobuses, una figura anónima en el bullicio matutino. Compro un boleto a Guanajuato. El simple boleto de papel parece más valioso que cualquier reserva de hotel de 5 estrellas. Me siento junto a la ventanilla del autobús, y mientras el vehículo deja atrás la hermosa ciudad de San Miguel de Allende, no siento tristeza, ni rabia. Siento una ligereza que no he sentido en años. El camino se extiende ante mí, una promesa de días tranquilos, de trabajo, honesto, de una dignidad que nadie puede convertir en broma. El patriarca ya no necesita su reino, solo se necesita a sí mismo.